¿Sabías que las personas que hacen presupuesto tienen menos riesgo de sufrir de ansiedad financiera? El presupuesto mensualmente se ha convertido en mi mejor amigo los últimos 11 años y es que me ayuda a controlar mejor mis gastos, a asegurarme que estoy cumpliendo con mis metas y mis sueños y en definitiva me quita como un montón de estrés. Así que hoy en este video te quiero enseñar cómo crearlo, cómo mantenerlo y te prometo que al final se te va a quitar tu ansiedad financiera. Cuando me gradué de la universidad y me dieron mi primer trabajo y con eso el primer sueldo, pues me di cuenta que yo no tenía ni idea de cómo manejar mi plata, incluso siendo financiera de profesión. Y cuando empecé a investigar todo este tema, me di cuenta que el punto de entrada en realidad era organizar mi plata y eso se hacía por medio de un presupuesto. Y desde ese momento se ha convertido en un gran aliado y una gran herramienta para poder tener mis finanzas en control. Y es que muchas veces las personas tienden a pensar que los que nos dedicamos a las finanzas o los que tenemos buenas finanzas es porque somos grandes ahorradores y no somos tan gastadores. Y yo les quiero decir que eso es un gran mito porque yo en general soy gastadora. Lo que pasa es que me he vuelto mucho más intencional en las cosas que sí quiero gastar y en que no me interesa tanto y en entender cómo esos gastos realmente se alinean con lo que yo quiero y cómo los puedo ir haciendo para que no se me cree como un caos y un desorden financiero por ahí. Una de las cosas más valiosas que yo aprendí en todo este proceso de hacer presupuesto es que hay dos mitos que son muy problemáticos cuando los seguimos creyendo. Y el primero es que el presupuesto es una camisa de fuerza. Como cuando la gente habla del presupuesto es como súper restrictivo, que ya no me puedo tomar esa cerveza o ya no puedo salir de fiesta, sino que se vuelve una cosa así como hipercontroladora. Y al contrario, para mí es un espacio donde yo logro ser más intencional con mi plata y entonces puedo entender cuáles realmente son mis prioridades, asegurar que la plata se vaya a esas cosas que para mí son importantes y que me traen bienestar. Y esta frase tan famosa de que el dinero no da la felicidad o la plata no nos hace felices, pues yo creo que la plata en sí no, pero cuando nosotros realmente estamos gastando en las cosas que nos gustan y que nos apasionan, pues algún tipo de bienestar debemos estar generando. Y el segundo mito es que el presupuesto es saber los gastos fijos y lo tengo en la cabeza. Esa vaina no funciona. Cuando nosotros limitamos el presupuesto a los gastos fijos, estamos diciendo que lo único que necesitamos hacer con nuestra plata es pagar facturas y eso se vuelve aburridísimo. El presupuesto al final tiene que ser un reflejo de tu vida, de tus hobbies, de las cosas que son importantes, los ahorros, las metas, los sueños, los viajes. Todo eso tiene que caber en el presupuesto. A cada uno le van a caber diferentes cosas, pero si nosotros solamente nos limitamos a pensar en los gastos fijos, pues sí se puede volver muy aburrido y seguramente lo vas a dejar tirado en la primera semana. Y entonces aquí les voy a contar como el proceso y las diferentes cosas que yo fui tratando para lograr tener el presupuesto que tengo ahorita. Y lo primero que hice, como yo no tenía ni idea cómo se hacía un presupuesto, pues literalmente hice gastos fijos y luego la otra plata que me sobraba la ponía en una gran categoría que se llamaba otros. Y entonces lo que me empezó a pasar es que pues tampoco sentía mucho control, que esa gran categoría de otros podía hacer 1500 cosas, podía hacer viajes, restaurantes, bueno, lo que se les ocurra, ahí todo cabía y no realmente sentía que yo estaba como en control de mi plata. Entonces eso lo traté como por 2 o 3 meses y me he dado cuenta ya a lo largo de estos 10, 12 años trabajando en finanzas personales, que es lo que la mayoría de la gente hace. Y por eso es que al final del mes como que uno se está preguntando, bueno, pero ¿a dónde se me fue todo el salario? ¿No? ¿A dónde se fue mi plata? Porque tenemos esa gran categoría de otros que es ahí como un revuelto horrible. Entonces eso lo traté por 2 meses, no me funcionó y entonces empecé a oír, sobre todo en videos de YouTube, los famosos porcentajes. Y entonces que las necesidades básicas tienen que ser el 50%, que en el estilo de vida uno solamente se puede gastar 20%, que tengo que sí o sí ahorrar el 15 o el 20% de mi salario. Y pues era una forma donde ya había como unas categorías más específicas, pero después como de 4 o 5 meses de tratarlo, pues yo no sentía que eso realmente reflejaba lo que era importante para mí, lo cual me hizo pensar que yo, pues como a cuento de que estaba siguiendo unas leyes o unas reglas de un viejito gringo que alguien se inventó, que no tiene ni idea ni cómo funciona Latinoamérica, que no tiene ni idea qué tipos de cosas son las que a mí me importan o de mis sueños. Y entonces ahí me di cuenta que todo este tema de los porcentajes, si bien pueden ser como una guía inicial, pues cuando uno los trata de cumplir así como a rajatabla, terminan
terminan siendo muy problemáticos porque si con el presupuesto lo que estamos tratando es de conectar con lo que nosotros queremos, pues seguir unos porcentajes que alguien más decidió no es tan bueno. Y para ese momento yo ya estaba un poco como frustrada y desesperada porque como así que era tan difícil como tener mi plata en orden y no había encontrado realmente la metodología que me ayudara. Y ahí fue donde encontré la metodología que he venido usando los últimos 10 años, que se llama Zero Based Budget o metodología base cero. Y lo que esto significa, que se los voy a explicar súper en detalle, es que toda nuestra plata está intencionada. Cada peso que nosotros ganemos, cada dólar, la moneda en la que ustedes quieran, tiene que estar distribuida en ciertas categorías. Y esas categorías son las que vamos a tratar de alinear con lo que nosotros realmente queremos. Vamos a empezar con cómo crear un buen presupuesto. Lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción de este video, ahí van a encontrar un link y van a descargar la plantilla que yo he estado perfeccionando estos últimos años para que la puedan usar ustedes. Igual viene con instrucciones, pero este video también les va a servir como tutorial, es totalmente gratis. Se registran con su mail y listo. Cuando nosotros estamos haciendo presupuesto, la mayoría de las personas empieza por los gastos y este es un gran error. Tenemos que empezar por los ingresos porque al final esa es la plata con la que nosotros vamos a contar. Si ustedes tienen ingresos fijos, pues simplemente van a poner su salario. Importantísimo acá que lo único que le quiten al salario sea como estos descuentos que nos hace el gobierno, que son cosas con las que no tenemos realmente como poder sobre decidir. Si a ustedes les hacen algún descuento directo desde su salario, ya sea para pagar la hipoteca o algún otro préstamo, crédito o incluso un ahorro que les saquen directamente de su salario, no lo descuenten. Pongan ahí como el ingreso bruto, pues el total, y luego ya en los gastos pueden ir poniendo este tipo de gastos. Si ustedes tienen ingreso variable, igual les dejé todo un video acerca de cómo se hace el presupuesto cuando tenemos ingresos variables, pero aquí les explico rapidito, y es que deberíamos tener una base. Y esa base se puede calcular haciendo el promedio de los últimos 6 meses. Es decir, ustedes van a agarrar todo lo que han ganado los últimos 6 meses, lo dividen en 6 y esa va a ser la base. Entendiendo que algunos meses van a ser más altos y otros más bajos. Pero ya con eso nos puede dar alguna dirección de por dónde vienen nuestros ingresos. Una vez tengamos esta parte clara, entonces vamos a empezar a dividirlo por categorías. En el formato que les dejé hay varias categorías, ustedes le pueden cambiar de nombre, la idea es que esto refleje lo que ustedes realmente quieren. Pero hay 3 categorías muy importantes que son de hecho las primeras 3, que es necesidades básicas, que incluye techo, comida y transporte, el tema de los ahorros van dentro del presupuesto, y por último, las deudas, porque es importante que también nos hagamos cargo de estos compromisos. Luego van otros tipos de categorías que pueden ser salud, mascota, hijos, educación, bueno, lo que ustedes quieran y sea relevante para ustedes, pero tenemos que ir llenando todas las categorías y dividiendo o intencionando nuestra plata en cada uno de estos gastos y ahorros. Aquí les voy a dejar un tip que me cambió absolutamente la forma en la que yo organizo mis finanzas y es los ahorros programados. Todos nuestros meses son diferentes, ya sea por decisión propia o porque en diciembre pues es Navidad y en junio son vacaciones y bueno, varias cosas que pasan a lo largo del año. Y nuestro cerebro usualmente trabaja mejor cuando hay como una estabilidad o cuando todo se siente como más rutinario. Cuando empezamos a tener diferentes picos o cuando las cosas simplemente se vuelven muy variables, nuestro cerebro le cuesta más o empieza a entrar en caos o ya simplemente le da pereza y es como bueno, esta cosa es imposible de controlar y mejor me rindo. Pero la realidad es que nosotros pues no podemos cambiar que la Navidad sea en diciembre. Entonces para eso lo que sí podemos hacer es prepararnos durante el año para esos momentos donde vamos a tener gastos grandes. Pueden ser los regalos de Navidad, algún viaje, si pagamos algún tipo de seguro de forma anual y un montón de otras cosas también que podemos meter ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siguiendo con el ejemplo de la Navidad, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el monto total y lo vamos a dividir en la cantidad de meses que nos queden para llegar a Navidad. Si empezamos desde enero, pues serían entre 12, si empezamos desde junio, entre 6 y así, ¿no? Idealmente es que tengamos 12 meses, pero pues ahorita sabemos que estamos ya con el año empezado. El monto que ustedes les dé va a ser el monto mensual que ustedes van a necesitar ahorrar y la idea es que lo vayan acumulando para que cuando llegue este gran gasto, pues no estén ahí como complicados de dónde voy a sacar esta plata o incluso terminen endeudándose. Los ahorros programados nos permiten tener meses más parecidos y eso también le facilita todo el proceso de organización a nuestro cerebro.
Con esto ya hemos creado nuestro presupuesto. Acuérdense que esto es un plan. Deberíamos crearlo todos los meses al principio del mes o incluso unos días antes para empezar el mes ya como con el pie derecho. Pero ahora la siguiente pregunta, y es aquí donde a veces nos complicamos, es cómo mantenerlo. Para lograr mantener el presupuesto, lo primero es ser flexibles. Y es que nuestras finanzas cambian cuando nuestra vida cambia. Mi presupuesto no ha sido el mismo cuando tengo pareja que cuando no, cuando recibía un salario fijo y ahora que soy emprendedora, y cuando me mudé de país. Todo el tiempo está cambiando, y si nosotros estamos tratando de tener como un hipercontrol y que nuestras finanzas siempre se vean igual, pues nos vamos a terminar frustrando, y eso probablemente lo que va a pasar es que lo vamos a abandonar y ya no vamos a querer saber nada más de tener el control de nuestra plata. Tener un plan es importante, pero luego revisar la ejecución pues es una pata aún más importante, o por lo menos igual. Y en ese sentido tenemos que empezar a registrar los gastos y registrarlos para poderlos comparar con el presupuesto. Es decir, si yo tenía $300 para el supermercado, pues yo voy a ir anotando cuánto voy gastando, y entonces también sobre eso pues puedo tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo $300 para supermercado, cuando voy registrando puedo ir mirando cuánto me va quedando y sobre eso igual tomar decisiones. La idea es que puedan registrar los gastos diariamente, y aquí varios me estarán ahí volteando los ojos porque está obsesiva, ¿qué le pasa con el tema de los gastos? Pero honestamente no les va a quitar más de 5 minutos, porque la mayoría de las personas tenemos entre 8 y 10 gastos al día, y eso se registra rápido. Aquí un tipcito extra que les dejo es que cuando nosotros estamos tratando de generar un hábito, es importante hacérnosla fácil. Y esto puede ir desde ponernos una alarma para que nos acordemos de registrar los gastos, porque no todo lo podemos dejar a la voluntad, hasta juntarlo con otro hábito que es una forma fácil de crear. Entonces, por ejemplo, si ustedes todas las noches se toman un tecito, pues que con el té hagan el registro de gastos, o si por la mañana, no sé, escuchan algún podcast, pues ahí también pueden ir registrando sus gastos. Cuando hacemos este link de los hábitos, es una muy buena forma de decirle al cerebro, esto es algo que queremos incorporar en nuestra vida. Va a haber momentos en que se van a salir del presupuesto, y eso está bien. Este tipo de cosas pasan. Incluso hay gastos que aunque ustedes los registren, es imposible que le peguen exactamente a cuánto se van a gastar. Por ejemplo, la luz. Yo más o menos sé que me gasto entre $50 y $60, pero es imposible que yo le pegue exactamente a los 55.48 que me va a llegar la factura este mes. En ese sentido, cuando nosotros logramos entender que hay cositas que se nos pueden salir y hacer los ajustes necesarios, va a ser mucho más fácil. Aquí es donde realmente la metodología del Zero Based Budget es muy importante, porque como toda la plata ya estaba intencionada, cuando algo se me descuadra, necesariamente tengo que tomar alguna decisión. Si me llegó por encima, entonces tengo que recortar algún otro gasto o algún ahorro. Si me llegó por debajo, es plática que puedo usar para gastármela en algo que me gusta o aumentar algún ahorro. Otra parte importante de mantener un buen presupuesto es entender mis no negociables. Hay un montón de cosas que le caben al presupuesto y algunas tienen más importancia que otras. Y entonces una de las cosas donde a mí esto se me hizo muy claro es que a mí me gusta mucho viajar, es de las cosas que más disfruto, pero también comer afuera, ¿no? Como en restaurantes, es una parte como importante de mi vida social y es algo que en general disfruto mucho. Pero si ustedes me preguntan, para mí viajes es un 10 y comer afuera es probablemente un 7 o un 8. Y me empecé a dar cuenta que a veces el tema de los restaurantes se me iba un poquito de la mano y terminaba gastando más ahí. Y eso pues necesariamente repercutía en la cantidad de ahorros que yo podía tener para mis otras prioridades, sobre todo en viajes. Cuando yo sé exactamente qué es más importante para mí, entonces puedo tomar mejores decisiones. Y el hecho de no querer gastar tanto en restaurantes no venía desde la restricción de, uy, estoy gastando mucho, sino de, pues yo no quiero dejar de viajar porque esto es lo más importante. Entonces, el ejercicio de entender cuáles son sus no negociables va a ser bien importante para cuando se salgan del presupuesto o cuando tengan que priorizar algo, porque ya sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Aunque yo soy fiel amante de Excel y es ahí donde yo construyo mi presupuesto y donde lo reviso al final del mes, en el día a día uso apps en el celular. 1, porque se me hace más fácil simplemente registrarla en ese momento, y 2, porque también me ayuda a tomar decisiones.
aunque yo sé exactamente cuánto me quiero gastar en restaurantes al mes, si es 25 del mes y ustedes me preguntan cuánta plata le queda a tu presupuesto, pues tendría que abrir el presupuesto en Excel y bueno, revisarlo. En cambio en el app simplemente saco el celular e incluso puedo tomar decisiones. Si me quedan, no sé, $3 para el resto del mes, pues entonces ya no me alcanza para nada más que un helado probablemente, o si no me tocaría hacer algún otro tipo de ajuste. Y aquí en verdad hay una cantidad enorme de apps, tanto pagadas como gratuitas, que ustedes pudieran usar, que para mí es realmente muy importante que le miren. Primero, que puedan crear categorías. Si esa app solo les permite tener como un gran presupuesto que es, no, tengo tanta plata disponible, esa no nos sirve. Es bueno poder crear categorías y categorías que no estén como preestablecidas, sino que realmente reflejen lo que nosotros tenemos y queremos, digamos, gastar nuestra plata en eso. Segundo, que les permita registrar esos gastos junto con las categorías. Es decir, que si yo le puse un presupuesto específico a supermercado, cuando yo vaya registrando que me estoy gastando en supermercado, me permita visualmente entender cuánto me he gastado y cuánto me queda. Y por último, aunque no es necesario, a mí la verdad me han ayudado mucho estas apps que se conectan directamente con el banco y entonces el registro casi que se hace automático. Así que les voy a recomendar estas 5 apps que yo he usado en algún momento. Hay unas mejores que otras, hay unas que me han gustado más, pero la primera es Wioba. Esta les sirve para Colombia y para Panamá. Es una app que se conecta con su banco y entonces el registro ya se hace de forma automática y además tiene una gran cantidad de servicios totalmente gratuitos. Ustedes también pueden hacer su presupuesto por las categorías que sean importantes para ustedes. La segunda es Finerio, que esta funciona en varios países de Latinoamérica, sobre todo en México, y esta también se conecta con su banco y también les deja hacer todo el proceso de presupuesto tal como se los había explicado. MoneyPro y Bluecoins funcionan bastante parecido. A mí me gusta porque en general como la parte gratuita les deja hacer varias cosas. Sí tienen unas limitaciones de la cantidad de categorías que ustedes puedan crear, pero funcionan bastante bien. Y la última es You Need a Budget. Esta básicamente funciona en Estados Unidos. Es en realidad también una plataforma de educación financiera para Latinoamérica. A mí me parece que el costo es una de las aplicaciones más costosas y el costo pues no lo justifica porque hay varias herramientas y usos que nosotros en Latinoamérica no le podemos dar, pero es una aplicación que está basada en la metodología Zero Based Budget, con lo cual todo lo que les he enseñado está reflejado en las funcionalidades de la plataforma. Así que aquí les dejé toda la historia, todo el proceso y cómo realmente ustedes pueden lograr tener un presupuesto de forma como controlada, intencional y que se mantenga vivo a lo largo del tiempo y se convierta también en el mejor amigo, así como lo tengo yo. Así que si quieren seguir aprendiendo de mi mano, los invito a suscribirse y a activar las notificaciones. Los veo en el próximo video. Chao pues.